Doctora Clara Husitman, integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México, especialista en política social, presidenta fundadora de Incide Social AC. Tiene que ver con la reforma política que finalmente se aprobó en el Congreso Nacional, que le recupera a la ciudad y a los habitantes de la ciudad una serie de derechos que de alguna manera estaban conculcados y que dependían muchos de ellos de decisiones o del gobierno federal o del Congreso Federal. Entonces, el darle a la ciudad y a los ciudadanos y a los habitantes de ella derechos plenos era un asunto que venía peleándose desde hace varias décadas. Y en ese sentido, la necesidad de establecer un nuevo pacto social, económico, cultural entre los habitantes de la ciudad resulta muy trascendente, porque se trata de mirar la ciudad que queremos y la ciudad de futuro. Sabíamos que teníamos que tocar tres grandes bloques de temas. Uno era todo el campo de los derechos humanos que una ciudad progresista como es la Ciudad de México reconoce a sus habitantes. Un segundo campo tenía que ver con la organización de la ciudad, el uso del suelo, el aprovechamiento del agua, el tema del medio ambiente, o sea, todo lo que hace a una vida específicamente urbana que se vuelve un conglomerado de seres y de instalaciones y de calles y automóviles que requieren de un ordenamiento muy claro, o sea, ordenamiento urbano, ordenamiento territorial. Y un tercer aspecto que tenía que ver con la forma de organización del gobierno, las instituciones, la participación ciudadana, o sea, una parte de derechos humanos, una parte de ordenamiento y desarrollo urbano y una tercera que es la parte orgánica de cómo se iban a organizar los poderes dentro de la ciudad. Varios de nosotros que venimos del mundo de las organizaciones de la sociedad civil consideramos que era importante explicitar varios de los derechos que hacen particular referencia a la vida en la ciudad. Por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a defender derechos humanos, el derecho a la integridad personal, el derecho a la identidad. Hay muchas personas que viven en la ciudad y que tienen muchas dificultades para ser reconocidas porque no tienen documentos de identidad. Entonces, ese era un tema, los adultos mayores, los migrantes, las personas que vienen a trabajar, muchas veces no tienen documentación. Entonces, nos preocupamos mucho porque los derechos que son particularmente relevantes a la vida urbana quedarán plasmados. Y una cuestión que a mí me parece muy importante, definimos 13 grupos de atención prioritaria en la ciudad. O sea, 13 grupos que están siempre en riesgo de discriminación, de maltrato, de falta de respeto a sus derechos humanos. Y logramos poner 13 grupos. Le doy un ejemplo, las personas que son atendidas por instituciones de asistencia, huérfanos, personas mayores, incluso reclusos, que al final quedan sujetas a relaciones de mucho riesgo. Los organizamos de acuerdo al tipo de ciudad que queremos. Entonces es la ciudad garantista, la ciudad segura, la ciudad habitable, la ciudad solidaria, la ciudad incluyente. Y entonces vamos organizando y colocando los derechos que quedan dentro de estos conceptos de ciudad.